Bueno, pues en Mérida, en el Hospital de Mérida, llevamos ya 5 años con la consulta de insuficiencia cardíaca, que le llamamos el doctor Paranco y yo, donde vemos pacientes con insuficiencia cardíaca de diversas etiologías y le hacemos un seguimiento estrecho, intentando optimizar su tratamiento y mejorar la supervivencia y el pronóstico de estos pacientes. Y dentro de ese marco, ¿no?, pues intentamos ir un poquito más allá y ver si este tipo de pacientes con un pronóstico que ya conocemos cuál es, a pesar de optimizar su tratamiento, pues si además de eso se pueden beneficiar de un seguimiento ambulatorio desde su casa, un seguimiento estrecho de monitorización de tensión arterial, peso y todo eso pues de forma inalámbrica a través de unas tablets que el paciente se lleva a su casa y que todos los días se compromete el paciente, una vez que se levanta, a pesarse y a tomarse la tensión y a la vez a rellenar un breve cuestionario. Todos esos datos se vuelcan en una tablet y de forma inalámbrica por internet pues nos llegan a una central que tenemos disponible en el servicio de cardiología y que nosotros, pues el doctor Palanco y yo misma, nos encargamos de revisar todos los días. Si en algún momento algún parámetro está fuera de lo normal, bien sea de tensión o de peso, o el paciente ha contestado alguna de las preguntas de forma afirmativa, pues nos ponemos en contacto, salta una alarma roja, nos ponemos en contacto con el paciente, intentamos averiguar qué le pasa e intentamos verlo lo antes posible. Este es un proyecto que bueno, pues tardará más o menos un año en llegar a su meta, por así decir, para ver si realmente esto nos aporta algún beneficio en cuanto a la reducción de reingresos y de morbimortalidad en estos pacientes. Entonces, bueno, es un proyecto, yo creo que muy interesante, que estamos llevando a cabo en Extremadura y muy novedoso. Pacientes muy responsables, que ya lo son, porque al formar parte de la consulta de insuficiencia cardíaca ya son pacientes responsables, que se toman muy en serio su enfermedad, que participan en su tratamiento y bueno, que están pues también muy dispuestos a todas estas nuevas tecnologías y la acogen pues de buena forma. De hecho, cuando tú les llamas a su casa porque ha saltado una alarma, porque la tensión o el peso no ha estado en su sitio, pues están muy agradecidos y se notan pues que el seguimiento es muy estrecho y se notan tranquilos, ¿no? Y ese yo creo que es un objetivo que conseguimos. Claro, yo creo que ahí el objetivo en la atención de los pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca es intentar prevenir el reingreso, ¿no? Porque a cada reingreso aumenta la mortalidad en una curva de supervivencia que ya todos conocemos y que termina con la muerte del paciente. Entonces, tenemos que intentar prevenir que el paciente tenga que reingresar porque llega a una situación de insuficiencia cardíaca franca, y para eso tenemos que concienciar al paciente que se tiene que vigilar, tomándose la tensión, pesándose todos los días, para poder anticiparnos a ese desastre que es la descompensación de su insuficiencia cardíaca. Si el seguimiento es estrecho, si el paciente sabe de qué forma se puede poner malo y reingresar, pues podemos prevenirlo, ¿no? Entonces ya hemos visto en el poco tiempo que llevamos realizando este proyecto que realmente va bien y esos pacientes pues reingresan menos. Nosotros vemos cuando empiezan a ganar peso, pues les avisamos para que aumenten su tratamiento diurético. Cuando la tensión sube más de la cuenta, les citamos en la consulta, le ajustamos el tratamiento y bueno, pues estamos muy pendientes de ellos. Si vemos que contesta una respuesta afirmativa en el cuestionario a una de las preguntas, como por ejemplo se le han hinchado los pies o ha tenido que aumentar el número de almohadas con el que duerme, pues también les llamamos, también aumentamos la dosis de diurético y todo eso evita llevarle a una situación donde no le queda más remedio que ingresar porque esté en insuficiencia cardíaca franca. Intentamos adelantarnos a eso y yo creo que el impacto es bueno de momento por lo que llevamos visto, ¿no? Bueno, yo creo que el futuro va por ahí, ¿no? El futuro, nosotros lógicamente de momento estamos viendo a estos pacientes en una consulta, pero yo creo que el futuro es demostrar que no podemos acoger a todos nuestros pacientes en una consulta, en un sitio físico, ¿no?, en una consulta física, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que hacer un seguimiento más estrecho fuera de la consulta de un sitio físico y hacerlo desde el domicilio del paciente, ¿no?, y que el paciente tome en mano su
propia salud y sepa controlarse y remitirnos a nosotros esos datos. Y no hace falta muchas veces que el paciente venga al hospital para saber, con unos cuantos datos que tengamos de ellos, pues que se está descompensando y que necesita un ajuste. Entonces, muchas veces el ver al paciente cada semana no es efectivo, sino que realmente la eficacia es tenerlo prevenido de cuáles son los signos de alarma para que pueda actuar, o nosotros poder vigilarlos desde el hospital de forma inalámbrica todos los días y saber qué paciente se nos va a descompensar y llamarlo antes. Entonces yo creo que ese es el futuro, porque lógicamente no hay límites, lógicamente hay límites en el número de pacientes que podemos revisar, ¿no? A ver, Mimocardio es un proyecto estratégico de la Sociedad Española de Cardiología. Se había desarrollado la parte fundamentalmente de cardiopatía isquémica. Sabemos desde la Sociedad Española de Cardiología que cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular afecta a un porcentaje altísimo de los pacientes que atendemos cada día en nuestra práctica clínica, y ahora en esta segunda fase ha tocado desarrollar mimocardio insuficiencia cardíaca y mimocardio fibrilación auricular. Yo trabajo en mimocardio insuficiencia cardíaca, también colaboro en otros aspectos del proyecto Mimocardio. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues Mimocardio global para lo que trata fundamentalmente es de mejorar la información al paciente, y también mejorar también la información muy práctica para el profesional, y que esta información la pueda trasladar con facilidad al paciente, con el objetivo de mejorar la relación y que realmente la información que haya sea útil finalmente en práctica clínica. A ver, la insuficiencia cardíaca, como todo el mundo sabe, es una enfermedad de alta prevalencia. Pues se dice que como el 7% de la población española mayor de 45 años la padece, y encima con el envejecimiento de la población, pues como en 2030 un 25% más de población tendrá insuficiencia cardíaca. Por tanto, es una patología que requiere todo el esfuerzo de la Sociedad Española de Cardiología. Además, es la primera causa de hospitalización en España. Es una causa de mortalidad elevadísima, y de hecho muchos grados de insuficiencia cardíaca tienen una mortalidad que supera a muchos cánceres. Y parece que como que tener insuficiencia cardíaca no es un problema, y lo es, y muy serio lo es, por los costes que genera, por los problemas para el paciente y por la mortalidad. Entonces hay un gap entre la cantidad de información que hay, que es muy buena, y cómo esta información llega al paciente para que le sea útil al paciente. Y esa información, además, que también la conozca el médico que va a tratar al paciente para hacérsela llegar con facilidad, ¿no? Entonces, fundamentalmente es información para el paciente, mejorar la relación. Y ahora próximamente se va a publicar la página web que da acceso a toda esa información en Mimocardio Insuficiencia Cardíaca. Tendrá dos apartados: un apartado para paciente, que es información específica para ellos, y un apartado que es para el profesional. El objetivo en el paciente es información perfectamente filtrada, súper sencilla, muy útil para el paciente, con la intención además de que esté bien informado y que el paciente cada vez sea más protagonista de su enfermedad. Es muy importante que el paciente pase de ser el protagonista porque sufre la enfermedad y prácticamente no entra en el juego de la toma de decisiones de sus problemas, prácticamente no decide su tratamiento, sino que se lo damos hecho, no decide las pruebas terapéuticas, no decide muchas cosas. Y es importante que sea protagonista real de la enfermedad en cuanto a tomar decisiones, y también a tener su parte de responsabilidad. Tiene una serie de cosas que hacer, que tiene que hacerlas sí o sí. Entonces eso lo vamos a tratar de trasladar a partir de la web Mimocardio Insuficiencia Cardíaca, apartado de pacientes. Pero para el profesional queremos ser muy ambiciosos y ser un poco referentes en la Sociedad Española de Cardiología en cuanto a ser la fuente de información para insuficiencia cardíaca específica para el profesional. No va a ser para aquel profesional que lleva una unidad específica de insuficiencia cardíaca, que son grandes expertos, pero claro, la mayoría de los médicos
que atienden a pacientes con insuficiencia cardíaca no son como mi compañera, la doctora Ocampo, que es una especialista en insuficiencia cardíaca. La mayoría de la gente no sabe tanto como sabe ella o saben otros compañeros, ¿no? Entonces es importante que haya una información específica para el profesional. Vamos a cubrir, por ejemplo, los 5 grandes congresos que hay, son los 2 americanos, el europeo, el nacional y el de insuficiencia cardíaca europeo, y la información más útil de la reunión trasladarla a través de la página web a todo aquel usuario de la misma, ¿no? Y luego, bueno, pues pretendemos ser bastante ambiciosos en el proyecto, ¿no? Desarrollaremos el paciente experto en insuficiencia cardíaca, una aplicación para cada vez el paciente tenga mayor implicación con la enfermedad. Bueno, pues tenemos mucha ilusión y queremos hacer muchas cosas. A ver, el proyecto surge como debería surgir prácticamente todo producto. Hay que detectar una necesidad e intentar resolverla, ¿no? Hasta ahora, cuando el paciente nos traslada, oye, me gustaría saber una cosa, o dónde puedo saber tal cosa, o el propio paciente busca información, accede a Google y le llega una información que sabe Dios de dónde viene, ¿no? Entonces la respuesta es muy buena, porque el saber que vamos a tener una fuente de información específica para el paciente y específica para el médico en insuficiencia cardíaca, que es un problema de primer orden, pues desde luego la expectativa es muy alta y muy positiva, ¿no?